Bienvenido a el quinto episodio del taller Explora los géneros literarios, actividad de cultura en casa de la Secretaría de Cultura de Chihuahua. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la crónica. Te compartiremos algunos aspectos bastante interesantes acerca de este género, algunas recomendaciones para que puedas adentrarte un poquito más y puedas tener un poco más de práctica, y te recomendaremos un libro que te podrá ayudar a adentrarte un poquito más en este género. Te damos las gracias por estar aquí con nosotros y vamos a dar inicio a este quinto episodio. Bien, vamos a comenzar a hablar acerca de la crónica, y el primer punto que queremos compartir contigo, o los primeros esbozos de este género literario, están relacionados con un escrito de Carlos Monsiváis llamado A ustedes les consta, Antología de la Crónica en México. Bien, para Monsiváis, la crónica, y no solamente para él, sino para todos los literatos y expertos en este género, ese tipo de escritura o ese tipo de escrito se refiere a la realidad, va a atacar o va a abordar los escritos acerca de lo que pasa en la vida cotidiana y la vida real, ya no en el mundo o en el campo de la ficción, sino en la realidad. Para Monsiváis, la crónica no corresponde a las bellas artes, o no necesariamente, o algunos consideran que no, porque no busca la estética de la expresión literaria. Sin embargo, Monsiváis considera que este género inaugura y acompaña a todos los demás géneros literarios, es decir, en cierto sentido, la novela, el ensayo, el cuento, los otros géneros literarios toman la crónica como una base para narrar cosas. Y en cierto sentido, nosotros cuando leemos un escrito, otro género literario, consideramos que es real esto, aunque sea ficticio. Entonces, básicamente los otros géneros toman en cuenta la crónica como la base de sus escritos. Monsiváis hace una pequeña definición diciendo que la crónica es la reconstrucción literaria de sucesos o figuras, y que en cierto sentido se distingue de la objetividad y la subjetividad, es decir, posiblemente una novela y un cuento sean más subjetivos, mientras que la crónica sea más objetiva, porque se refiere a hechos sociales o humanos concretos y que son reales, que sucedieron en verdad. También dice que se hace un uso discreto de la primera persona. ¿Por qué? Porque el cronista narra libremente los acontecimientos como vistos y vividos desde la interioridad ajena, es decir, yo como cronista les cuento a ustedes, lectores, lo que yo viví en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el cronista narra con ese tipo de narrador, en primera persona, narra los sucesos. Y tradicionalmente dice Monsiváis que no desarrolla atmósferas o personajes, es decir, vemos que la novela y el cuento tienen ciertas entidades que va a desarrollar de manera física y psicológica. La novela más que el cuento, pero la crónica no los va a abundar como tal, no va a interiorizar en la vida de estas personas, a menos de que sea un tipo de crónica como es el reportaje, donde a veces se tocan personajes célebres o personas que socialmente tuvieron una aportación. Entonces posiblemente se haga una especie de profundidad en estos personajes, pero tradicionalmente no lo hace. Ahora bien, muchos consideran que la crónica entra del género del periodismo. Sin embargo, es necesario decir que la crónica es un género como tal, es un género literario, por distintas razones que te vamos a compartir ahorita. La primera de ellas es que, aparte de tener subgéneros, la crónica, aparte de tener estas otras formas de escribir, tiene ciertos elementos como es el empeño formal. ¿A qué nos referimos con empeño formal y a qué se refiere Carlos Monsiváis al empeño formal? Es que, en primer lugar, la crónica, cuando un cronista escribe, lo primero que busca es informar al lector, pero no se trata solamente de informar un suceso histórico real que pueda ser leído, sino se trata de elegir palabras correctas y palabras exactas y palabras que puedan permitirle de alguna manera al cronista poder expresar de una manera adecuada lo que está sucediendo, porque el cronista le presta los ojos al lector, es decir, el cronista está viendo lo que sucede, está observándolo, está analizándolo, lo ha estudiado, de tal manera que al lector le tiene que quedar siempre bien claro qué es lo que está sucediendo o qué está aconteciendo y que el cronista está contando.
En ocasiones se involucra parte de la emoción, a veces en esta formalidad, en esta objetividad, subjetividad que a veces oscila la crónica. También tiene un poco que ver con la manera en que un escritor de este género introduce sus emociones. Puede ser que al ver un suceso histórico, al ver una catástrofe, un terremoto, una guerra, puede ser que el cronista incluya sus emociones en ese sentido. Entonces la crónica no tiene que ser necesariamente objetiva, sino puede ser subjetiva, y el cronista tal vez en cierto sentido involucra emociones, las cuales se ven reflejadas en la manera en que elige las palabras para contar las cosas. El cronista intenta recrear lugares y personas de manera que va a detallar de manera minuciosa su contexto inmediato, los elementos que están en escena, las personas, vestimentas, paisaje, temperatura, todo lo que tenga que ver con lo que está a su alrededor y lo que están viendo sus ojos, lo tiene que recrear de manera específica, y de esta manera la crónica tiene elementos estéticos, porque tiene que llevar al lector a la escena, el lector tiene que prácticamente tiene que estar ahí, a pesar de que no está físicamente, tiene que estar ahí a través de su mente. La belleza de la crónica radica en que a través de las palabras tienes que llevar a ese lector al momento en que suceden los hechos. Otra de las personalidades que han destacado por su labor en la crónica ha sido Ethel Krause. Ella es periodista, ha trabajado para radio y televisión, es guionista, ha trabajado ensayo, dramaturgia, programas de televisión y radio, y ella considera que hay ciertos subgéneros que entran dentro de la categoría de la crónica, que es el retrato y el autorretrato. El retrato es de una persona particular, y el autorretrato es de uno mismo, obviamente por su término. Y lo que busca estos dos tipos de subgéneros es describir de manera física, gestual, en su modo de ser y su personalidad, a la persona en cuestión o a uno mismo. Y esta descripción del retrato y el autorretrato se puede hacer desde el externo, es decir, las descripciones físicas que a primera vista encontramos en una persona o en uno mismo, el perfil psicológico de esta persona en cuestión y sus preceptos o sus ideales morales. Krause también nos dice que otros subgéneros son la estampa y la viñeta. En la estampa lo que se busca hacer es describir de manera amplia y profunda un lugar o un paisaje que sea relevante para el ser humano, para una persona o para el cronista en cuestión. Es decir, vas a describir un barrio, una calle, una ciudad, un lago, un edificio, algo que sea representativo para el cronista o que cuente una historia. La viñeta, por su parte, es muy semejante al retrato o a la estampa, pero tiene que ser más breve. Y como te podrás dar cuenta, estos términos retrato, autorretrato, estampa y viñeta son tomados de las artes visuales, por la razón de que hacer crónica es hacer arte. No se trata solamente de describir ampliamente un suceso, una persona o un lugar. Se trata de plasmarlo eligiendo las mejores palabras para que la descripción nos lleve a entender cuál es el motivo por el cual el cronista desea retratar, desea describir un elemento, una ciudad, una persona, ¿no? Y de alguna manera el cronista nos presta sus ojos, nos presta sus ojos para poder ver lo que él quiere retratar. A través de los ojos y de su pluma podemos entender cuál es la importancia de las descripciones de estos personajes, ciudades o sucesos. Ethel Krause nos dice que también existen otros subgéneros, los cuales se distinguen de los primeros 4, es decir, de la viñeta, del retrato, el autorretrato y de la estampa, ya que estos primeros 4 se dedican a describir, mientras que la biografía y autobiografía, las memorias, las cartas y el diario tratan de narrar, es decir, son más amplias. En cuanto a la biografía y la autobiografía, buscan narrar la vida de alguien, pero la biografía, es decir, la narración de la vida de una persona distinta a mí,
yo como cronista tengo que investigar cuáles son esos sucesos que acontecen o acontecieron en la vida de tal o cual persona. En cambio, la autobiografía tienes que elegir porque estás haciendo una autonarración de ti mismo, entonces tienes tantos datos que tienes que elegir los más relevantes que tú consideres. Las memorias son algo muy similar a estos dos, sin embargo, tiene límites, ya que se trata de narrar una época o un ángulo con el cual estás observando o autoobservándote. Es decir, vas a enfocarte en un solo punto de la vida de una persona. Por ejemplo, si vas a entrevistar o vas a narrar la vida de una mujer que se dedica a la docencia, tal vez puedas hacer una memoria de una maestra rural o una maestra que enseña en lugares alejados. O puedes narrar la vida de una persona solamente de su infancia, no de las otras etapas de su vida. En cuanto a las cartas, pues es un medio de comunicación que narra algún suceso que se quiere comunicar de una persona a otra o de una persona a otras personas. Es, digamos, el arquetipo o modelo que se ha seguido y que se ha usado en distintos modelos de literatura o en distintos géneros, como es la novela, el cuento, en donde una persona le escribe cartas a otra. Por ejemplo, tenemos algunas ocasiones en que la literatura detalla la historia de una persona que lanza una botella al mar con un mensaje dentro de la botella, con una carta dentro de una botella. Tenemos las cartas de suicidio y también tenemos algunas cartas como enviadas por una paloma mensajera, ¿no? Y el diario es un elemento, es un escrito que se hace de manera personal, es algo muy muy íntimo y que puede describir sucesos externos vistos desde el escritor o del cronista o procesos internos que está viviendo, sentimientos, emociones que está tratando de entender. Entonces, esto es personal, los diarios han sido escritos personales, pero que a final de cuentas narran, nos cuentan algo que la persona quiere comunicar, ya sea para sí mismo o para alguien más. También podemos ver a la crónica de dos maneras, una como el género como tal, ya no como algo aislado a las bellas artes, sino ya como textos que narran sucesos y que tienen sus propios elementos como los que ya hemos visto y pues los podemos ver muy fácilmente sobre todo en las notas periodísticas, como por ejemplo en los periódicos. A veces podemos ver narraciones acerca de una boda, de un viaje, a personas que les gusta hacer una crónica de sus viajes. Hoy día las personas cuentan sus viajes a través de un videoblog, pero hay personas que siguen contando sus travesías a partir de la crónica. También se puede hacer una crónica acerca de una presentación de un libro y hay cronistas deportivos que narran partidos o que hacen una nota periodística sobre algún futbolista o atleta que sea popular en algún momento específico, o también corresponsales que hacen crónicas acerca de un momento específico de la guerra. La crónica es tan antigua como lo pueden ser también el cuento y la novela, por ello también te recomendamos leer Cartas de Relación de Hernán Cortés, en las que Hernán Cortés narra cómo llega a esta parte del continente americano y cómo sucede todo este contacto entre americanos y españoles. También la crónica puede verse como un artificio, es decir, como un artilugio verbal en el que los novelistas o cuentistas hacen uso de la crónica para contar cosas que parezcan reales. Prueba de ello tenemos algunos libros como lo son Robinson Crusoe, Moby Dick y La Tregua de Mario Benedetti. De manera que la ficción, estos escritos que son ficticios, que no son reales, se disfrazan de crónica para narrarnos sucesos extraordinarios y hacernos creer en la mente, que son completamente reales. Para complementar y finalizar este quinto episodio del taller Explora los géneros literarios, queremos hacerte una recomendación de libro, el cual se llama La fosa de agua, desapariciones y feminicidios en el río de los Remedios. Lidiet Carrión, con magistral habilidad, describe 10 desapariciones en el centro de la República Mexicana, el cual de alguna manera es un reflejo de lo que está sucediendo en todo México,
y creo que lo más importante, aparte de poder entender la crónica a través del periodismo de Lidiet Carrión, de su trabajo como periodista, es que cada detalle nos ayudará a entender cuál es la situación actual de nuestro México, cuál es la situación actual de las mexicanas y los mexicanos que estamos viviendo. Es un tema muy sensible, pero creo que no deja de ser importante poder leerlo, ya que a través de esta lectura podremos conocer un poquito más acerca de este fenómeno que está sucediendo. Nos ayudará a poder, tal vez, a contribuir a que tengamos una mejor perspectiva de género y poder visibilizar lo que la mujer, pues por lo cual la mujer está luchando en estos días, ¿no? Entonces te lo recomendamos, esperemos que sea de tu completo agrado. Es La fosa de agua de Lidiet Carrión. Te damos las gracias por estar presente en este 5º episodio. Esperamos que nos puedas acompañar el próximo martes. Y si cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, puedes ponerlo en los comentarios. Y pues nosotros estaremos ahí pendientes para poder atender a dar respuesta a esos comentarios. Muchas gracias, esperemos que nos acompañen el próximo martes y hasta luego.